Hola, mi nombre es Jessica Rodríguez y continuando con la unidad temática de neurología, hoy vamos a ver nervios espinales y plexo cervical. Dentro de los objetivos a alcanzar al finalizar la clase tendremos recordar la anatomía topográfica del conducto vertebral e intervertebral, comprender la formación de un nervio espinal, identificar sus sitios de inervación, definir el concepto de plexo nervioso, describir la formación del plexo cervical, indicar relaciones y sitios de inervación del plexo cervical y finalmente aplicar de manera clínica los temas anatómicos tratados en esta clase. Comenzaremos con el estudio de los nervios espinales. Esta imagen muestra un corte transversal del conducto raquídeo y su contenido, donde esto es anterior porque podemos observar el cuerpo vertebral, posterior porque observamos las apófisis espinosas y esto es izquierdo y esto es derecho porque lateralmente vamos a encontrar a las apófisis transversas de las vértebras. Antes que nada debemos recordar que en el interior de este conducto, ¿sí? Que es el conducto vertebral, vamos a encontrar, entre otras cosas, a la médula espinal, ¿sí? Que es un componente del sistema nervioso central. Al observar este corte de sección horizontal de la médula espinal, vamos a distinguir en ella dos porciones o dos secciones. Una central, donde vemos una coloración más oscura que corresponde a la sustancia gris, y una porción periférica donde la vemos de color más clara que corresponde a la sustancia blanca. Recordaremos que dentro de lo que es la sustancia gris vamos a encontrar fundamentalmente los cuerpos neuronales, mientras que en la sustancia blanca va a estar constituida entre otras cosas, por axones de las neuronas. De cada segmento, o sea, de cada segmento y lateralmente a esta médula espinal, van a nacer las raíces de los nervios espinales. Vamos a tener una raíz posterior y una raíz anterior, que a nivel de estos agujeros o de estos orificios o de estos forámenes, también denominados, los forámenes intervertebrales o agujeros de conjunción, ambas raíces se van a fusionar para finalmente formar el nervio espinal propiamente dicho. Antes de continuar sobre el estudio de los nervios espinales, es importante que recordemos los conceptos de conducto vertebral y de foramen o de agujero intervertebral, o también llamado por los clásicos agujeros de conjunción. Acá podemos observar un corte sagital que pasa a la altura de la columna lumbar, ¿sí? En la última porción, ¿sí? La última porción, mejor dicho, de esta columna, ¿sí? Donde vamos a poder observar, ¿sí? Las paredes del conducto vertebral. De la sucesión progresiva de los orificios vertebrales se va a formar este conducto, que es el conducto vertebral. En esta imagen, donde vamos a tener una resonancia magnética, donde esto es anterior, posterior, superior e inferior, podemos observar los cuerpos vertebrales hacia adelante, las apófisis espinosas hacia atrás, y entre medio vamos a encontrar entonces el conducto vertebral, producto de la sucesión e interposición de las vértebras de cada una de las regiones. Este conducto vertebral va a extenderse entonces desde el foramen magno, que se encuentra a nivel del hueso occipital, y finalmente va a terminar a nivel del sacro en un accidente denominado hiato sacro. ¿Cuáles son los límites de este conducto vertebral? Los vamos a refrescar por si ustedes no se acuerdan, ¿sí? Donde adelante vamos a tener la cara posterior de los cuerpos vertebrales, en este caso son cuerpos vertebrales lumbares, que van a estar tapizados por este ligamento, que es el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Y por el borde posterior de estos elementos interpuestos entre los cuerpos vertebrales que corresponden a los discos intervertebrales. Posteriormente vamos a encontrar la base de implantación de estos accidentes, que son las apófisis espinosas. Uniendo cada una de estas apófisis espinosas vamos a tener los ligamentos interespinosos. Lateralmente, ¿sí? Hacia los costados, el límite va a estar dado entonces por el arco vertebral y por lo que se denomina ligamento amarillo.
De esta manera queda constituida las paredes del conducto vertebral que van a alojar a la médula espinal, de la cual van a nacer las raíces ventrales o anteriores, posteriores o dorsales de los nervios espinales. Otro elemento importante a recordar va a ser el conducto intervertebral, foramen intervertebral, o como los clásicos lo denominaban, el agujero de conjunción. Acá podemos observar una vista lateral a nivel de lo que es la columna lumbar, y podemos observar las paredes del conducto intervertebral. Esto es superior, inferior, posterior y anterior. ¿Cuáles van a ser los límites? Hacia arriba, el límite superior va a estar dado por el pedículo. En el pedículo íbamos a encontrar la escotadura vertebral inferior. Y hacia abajo, el límite lo va a estar dando el pedículo de la vértebra infrayacente con su escotadura vertebral superior. De esta manera nos quedan límite superior e inferior. Hacia adelante, el límite lo va a dar este elemento interpuesto entre los cuerpos vertebrales que corresponde al disco intervertebral. En la vértebra suprayacente, la parte más lateral e inferior de la del cuerpo de la vértebra suprayacente, y el límite hacia abajo va a estar dado por la parte más superior y lateral del cuerpo de la vértebra infrayacente. Hacia atrás, el límite lo va a estar dando la articulación cigoapofisiaria. Para el que no recuerda qué es la articulación cigoapofisiaria, es la articulación entre las carillas articulares superiores e inferiores, sus ligamentos y su cápsula articular, porque son articulaciones sinoviales. Entonces, ese va a estar determinando lo que es el límite posterior. ¿Por qué nos importa a nosotros recordar los límites de este foramen intervertebral o este agujero de conjunción? Porque es por este lugar donde van a pasar una serie de estructuras muy importantes, entre ellos el nervio espinal con su raíz anterior o ventral y su raíz dorsal o posterior. Además, vamos a encontrar en estos agujeros de conjunción, que justo en este esquema no lo vamos a ver ejemplificado, pero también vamos a encontrar el ganglio espinal adosado a los nervios espinales, el ramo meningio del nervio espinal, como veremos más adelante, que es una rama colateral de estos nervios espinales. Vamos a encontrar las venas intervertebrales y vamos a observar una dependencia, la finalización de las meninges que tapizan a la médula espinal. Dura madre, aracnoides y pía madre espinales, que van a estar cubriendo la primera porción de estos nervios espinales y sus dos raíces. Y también vamos a encontrar un poco de tejido adiposo en lo que se denomina espacio epidural. Muy bien. Retomando, los nervios espinales entonces van a nacer a cada lado de la médula espinal, a la derecha y a la izquierda. Y van a atravesar los conductos intervertebrales para dirigirse a sus diferentes sitios de inervación a nivel del cuerpo. En total vamos a tener 31 nervios espinales, de los cuales 8 serán cervicales, 12 serán torácicos, 5 serán lumbares, 5 sacros y un coccigio. De acuerdo al autor, muchas veces incluyen a este último coccigio dentro de los nervios sacrococcigios, es decir, que fusionan el último grupo. Bien, nosotros habíamos mencionado, no sé si recuerdan, de la clase de columna vertebral, nosotros teníamos 7 vértebras cervicales y estamos hablando de que tenemos 8 nervios espinales cervicales. ¿Por qué se debe esto? Porque llevan el mismo número de la vértebra que está por encima, de la cual emergen, justo hasta el nervio espinal número 7. Del nervio espinal número 7 para abajo van a llevar el mismo número, de la vértebra de la cual emergen, que se encuentra por debajo. Entonces vamos a tener 7 vértebras cervicales y nacen justo por encima de cada uno,
Entonces, entre el occipital y la primera vértebra cervical, que será el atlas, pasará al primero. Entonces, en total, vamos hasta que llegamos a la séptima vértebra cervical, vamos a tener en total 8 nervios espinales cervicales. Estos nervios van a tener una naturaleza mixta, es decir, que van a tener fibras motoras, van a tener fibras sensitivas y además van a tener fibras autonómicas o autónomas. Muy bien, en este esquema podemos ver ¿sí? Lo que es la médula espinal con su sustancia blanca y con su sustancia gris. ¿Sí? Estos nervios espinales se caracterizan por ser de naturaleza entonces mixta. Va a estar formada por 4 componentes. 2 componentes somáticos y 2 componentes viscerales. Entonces, ¿cuáles son estos 2 componentes somáticos? Uno aferente y uno eferente. Mientras que el componente visceral estará formado por un componente aferente y eferente. La inervación somática, ¿sí? Las fibras aferentes somáticas conducen la sensibilidad que se va a originar en la piel, huesos, músculos y articulaciones hacia el sistema nervioso central. Mientras que las fibras eferentes somáticas son fibras motoras, que producen los movimientos voluntarios y reflejos de los músculos estriados esqueléticos. Con respecto a la inervación visceral, va a estar destinada fundamentalmente a los músculos lisos y a las glándulas. Las fibras aferentes viscerales conducen la sensibilidad que se produce a nivel de las vísceras. ¿Sí? Muchas veces, de acuerdo a diferentes patologías, las vísceras pueden producir un dolor sordo, un dolor que no se puede describir directamente, pero sabemos que está. ¿Sí? Por ejemplo, un dolor a nivel de lo que es el estómago, el hígado, etc. Y ese tipo de dolor va a estar conducido por estas fibras aferentes viscerales. Las fibras eferentes viscerales son fibras motoras para los músculos lisos, glándulas de secreción exócrina y endócrina y para fibras que van a ir directamente a lo que es el aparato cardionector y van a regular el sistema cardíaco. Estas son fibras fundamentalmente autonómicas que hacen estación previa a nivel de un ganglio, ya sea simpática o de naturaleza parasimpática. Entonces, resumiendo, las fibras aferentes recorren la raíz posterior del nervio espinal, mientras que las fibras eferentes recorren la raíz anterior del nervio espinal. Ahora vamos a esquematizar los componentes funcionales de un nervio espinal, que son los que mencionamos anteriormente, ¿sí? El componente somático y el componente visceral. Acá vamos a tener, ¿sí? Lo que es la médula espinal con su sustancia blanca, su sustancia gris, su raíz posterior y su raíz anterior, su prolongación anterior y posterior, ¿sí? En azul vamos a ver esquematizados las aferencias somáticas y viscerales generales. ¿Sí? Acá vamos a tener lo que es la raíz posterior, el ganglio sensitivo del nervio espinal, ¿sí? Y vamos a tener acá lo que es el ramo posterior y el ramo anterior. En rojo, ¿sí? Lo que vamos a ver, que van a nacer ¿sí? de esta raíz anterior, las referencias somáticas. En amarillo, lo que observaremos son las eferencias viscerales, ¿sí? Que nacen también de esta raíz anterior. Y en verde observaremos las eferencias viscerales y las neuronas postganglionares. Las eferencias viscerales, que en este caso van a estar destinadas, como recordaremos, a las glándulas, ya sean de secreción exócrina o endocrina, y en este caso vemos ¿sí? la musculatura lisa que va a producir la erección de los pelos de la piel. De esta manera quedan descritos los 4 componentes de los nervios espinales, el componente somático y el componente visceral. Bueno, ahora vamos con un pequeño bonus track o un entre paréntesis, ¿sí? Con respecto a esto de la inervación somática. Hay un apartado especial que habla sobre el estudio de los dermatomas. ¿Pero qué es un dermatoma?
El dermatoma es el sector de la piel que va a estar inervado por la raíz dorsal, ¿sí?, de un nervio raquídeo. Entonces, cada dermatoma se va a correlacionar con un nervio raquídeo. ¿Con qué parte del nervio raquídeo? Con su raíz dorsal o posterior. Y con una metámera medular, es decir, con un escalón, ¿sí?, con un escalón o con una porción, ¿sí?, de la médula espinal. Que las metámeras, ¿sí?, estos de origen embriológico. Sin embargo, no todos los nervios, o sea que a toda regla hay una excepción, no todos los nervios espinales van a tener una raíz dorsal. Hay dos excepciones, que es el primer nervio espinal cervical, es decir, el C1, y el CX, el último nervio coxígeo. Ellos no tienen raíz dorsal o raíz posterior. Por ende, ¿sí?, no van a conformar o no van a inervar un dermatoma en específico. Entonces, si nosotros suponemos que todos los nervios espinales tuviesen esta raíz dorsal, tendríamos, ¿sí?, 31 dermatomas de cada lado. O sea que tendríamos 31 pares de nervios espinales. Pero nosotros, ahora sabiendo que C1 y CX no tienen raíz dorsal, tendríamos 29 de cada lado, ¿sí? O sea que los dermatomas entonces son el sitio específico, ¿sí?, de la piel que va a estar inervado por una raíz dorsal. Esto por un lado. Por el otro, nosotros tenemos un territorio cutáneo, ¿sí?, es decir, un sector de la piel que va a estar inervado por nervios que son cutáneos, es decir, por nervios que son superficiales, que no es lo mismo que los dermatomas, ¿sí?, que el dermatoma es el sitio que inerva, ¿sí?, es el sector de la piel, que va a estar inervado por esta raíz dorsal, mientras que el territorio cutáneo va a estar inervado por nervios que son cutáneos sensitivos propiamente dicho. La diferencia entre ambos, entre nervios cutáneos y, digamos, la raíz dorsal de un nervio espinal, o sea, si nosotros sabemos cuál es el sitio de inervación de esa zona, vamos a poder distinguir si ese paciente, por ejemplo, tiene una lesión sensitiva a nivel central, ¿sí?, como puede ser a nivel de la médula espinal por alguna hernia de disco que está comprimiendo, por ejemplo, al nervio espinal, o si es una lesión periférica, es decir, por ejemplo, en una fractura de mandíbula, yo corto o lesiono, ¿sí?, una de las ramas del nervio mentoniano, entonces pierde sensibilidad ese labio. Entonces eso nos permite diferenciar, entonces hacer un diagnóstico diferencial entre una lesión a nivel central y una lesión a nivel periférico. Muy bien, cada nervio espinal va a distribuirse en ramos colaterales y en ramos terminales. Dentro de las ramas colaterales, vamos a tener el ramo meningio del nervio espinal y el ramo comunicante blanco. Este ramo meningio se caracteriza por nacer próximo al foramen intervertebral y va a estar formado por una raíz espinal y una raíz simpática. Se va a encargar de inervar el periósteo, articulaciones, ligamentos y vasos espinales de la zona que le toque inervar, de acuerdo a la metámera que le corresponde. Con respecto a lo que es el ramo comunicante blanco, se ubica entre el nervio espinal y el tronco simpático y está formado por las fibras preganglionares del sistema simpático y está presente en el primer nervio torácico y en el segundo nervio lumbar. Con respecto a las ramas terminales, vamos a tener los ramos anteriores o ventrales y el ramo posterior o dorsal, que está dividida, que esta división, ¿sí?, es extravertebral, excepto a nivel del sacro, es decir, por fuera de la columna vertebral. Excepto a nivel del sacro, sí que esta división en ramos anteriores y posteriores se da dentro del sacro precisamente en el canal lateral del mismo. Muy bien, en el siguiente esquema vamos a poder ver de manera gráfica la distribución en ramas colaterales y terminales del nervio espinal. En este punto observaremos un corte horizontal de la médula espinal con el cuerno posterior y el cuerno anterior. Del cuerno posterior nace la raíz dorsal o posterior, mientras que del cuerno anterior nacerá la raíz ventral o anterior.
Esta raíz dorsal va a estar asociada a este ganglio que es el ganglio espinal y una vez que pasan las fibras a lo que es el ganglio espinal, se van a unir la raíz anterior y dorsal para formar finalmente lo que es el nervio espinal. Este nervio espinal va a atravesar el agujero de conjunción y va a dar a su vez, ¿sí?, su rama posterior y su rama anterior. Habíamos dicho que este nervio espinal se va a dividir, ¿sí?, en ramos colaterales y en ramos terminales, siendo entonces sus ramos terminales esta rama posterior y esta rama anterior. Dentro de los ramos colaterales vamos a mencionar este ramo, que es el ramo comunicante blanco, sí que va a emitir prolongaciones hacia este elemento nervioso de naturaleza simpática, que es el ganglio, es un ganglio simpático. Por otro lado, habíamos mencionado que teníamos otra rama, ¿sí?, otra rama colateral que la iba a dar antes, ¿sí?, de atravesar el agujero de conjunción, que era el ramo comunicante meningio del nervio espinal. De esta manera nos quedan descritas entonces sus dos ramas terminales y sus dos ramas colaterales, el ramo comunicante blanco y el nervio meningio del nervio espinal. Este esquema muestra una vista anterolateral de la médula espinal a nivel lumbar, donde vamos a tener, sí, entonces, la médula espinal, vamos a tener las meninges que tapizan, las meninges medulares, ¿sí?, que tapizan a la médula espinal y el nacimiento, ¿sí?, de los nervios espinales. Y podemos observar los forámenes intervertebrales por donde va a atravesar el nervio espinal y su división, ¿sí?, sus ramas terminales, que serán el ramo anterior y el ramo posterior, ¿sí? El ramo anterior, que es muchísimo más voluminoso, y el ramo posterior, que es muchísimo más delgado, es decir, que tiene muchísimo menor diámetro. El ramo anterior, sus divisiones, porque obviamente él a su vez se va a ir dividiendo, se dirigen hacia las regiones anterolaterales del cuello, del tronco y en la totalidad de los miembros, ya sean los superiores y los inferiores, siguiendo la distribución metamérica, ¿sí?, como la que habíamos, o sea, de acuerdo a las metámeras, es decir, de acuerdo al nivel de la médula espinal, que le corresponde a ese sitio en cuestión. Algunos de estos ramos se van a unir a su vez entre sí y van a formar una red de intercomunicaciones que van a dar origen a otros nervios, ¿sí? Es decir, que este se va a dividir, esas divisiones, esos filetes nerviosos a su vez se van a anastomosar, se van a unir y van a dar origen a nuevos nervios, formando una extensa red que es lo que se denominan plexos nerviosos. Entonces, ¿de dónde se originan los plexos nerviosos? De los ramos anteriores de los nervios espinales. Dentro de estos plexos nerviosos podemos mencionar, ¿sí?, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo sacro, lumbar y el sacrococcigio. El que nos va a importar a nosotros, obviamente, va a ser el plexo cervical fundamentalmente. Este ramo posterior, que vemos que es muchísimo más delgado y de menor diámetro, va a estar destinado a las regiones dorsales del cuello y del tronco. Entonces, si un nervio espinal es dañado, la lesión se va a manifestar en su territorio respectivo de inervación, ya sea de manera motora o de manera sensitiva, ¿sí? Un ejemplo, como es el que habíamos mencionado anteriormente, una hernia de disco, es decir, que protruya, o sea, es tanto la presión que realizan, ¿sí?, estos cuerpos vertebrales sobre el disco intervertebral, que protruye, ¿sí?, se sale de su lugar esta porción de disco intervertebral y tranquilamente puede presionar a este nervio espinal, dando ya sea una alteración motora o una alteración sensitiva de acuerdo a la metámera que le corresponde de inervación. Muy bien. Para retomar, ¿sí?, entonces nosotros recordamos, tenemos los nervios espinales que van a tener ramos terminales, que va a ser un ramo anterior y un ramo posterior.
Los ramos anteriores dijimos recién que eran los más voluminosos y eran los que formaban los plexos. Y vamos a tener los ramos posteriores que eran los de menor diámetro. Estos ramos dorsales o estos ramos posteriores a su vez van a emitir una serie de ramas, que serán ramas cutáneas que van a terminar ¿sí? A nivel de la cara profunda de la piel, y tendremos ramos musculares que van a inervar obviamente los músculos, en este caso de la región del dorso. Estas ramas dorsales de los nervios espinales se van a distinguir de acuerdo a la zona o a la región de la columna vertebral de la cual nazcan, es decir, serán cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Lo que mayor importancia le vamos a dar nosotros para su estudio serán aquellas que están relacionadas a lo que es la columna cervical. Todos van a tener más o menos la misma disposición, salvo el primero, la rama dorsal del primero y del segundo nervio espinal, que ellos merecen una mención especial, ¿sí? La rama dorsal, ¿sí? Del primer nervio cervical, es el que estamos marcando en este sitio, va a nacer, ¿sí? Entre lo que es el occipital y la cara superior del arco posterior del atlas. Algo que no les mencioné, esto es base de cráneo, esto es el occipital, esto es mastoides, ranura digástrica, el canal para la arteria occipital es una vista posterior, ¿sí? De las primeras 4 vértebras cervicales, cuarta, tercera, segunda y primera. Y acá podemos observar las apófisis espinosas y cubierto, en este caso por los músculos, tendríamos que tener el tubérculo posterior del atlas. Entonces, acá podemos observar cómo entre el occipital y la cara superior del arco posterior del atlas emerge este nervio que es la rama dorsal del primer nervio cervical, que va a estar destinado a la inervación de los músculos de la nuca, ¿sí? Acá tenemos el recto menor, recto mayor, el oblicuo superior, el oblicuo inferior. Luego vamos a tener la rama dorsal, ¿sí? Del segundo, ¿sí? Nervio cervical, que los clásicos llamaban el nervio de Arnold. Este nervio ¿sí? Va a emerger entre la cara inferior del arco posterior del atlas y la cara superior ¿sí? De la lámina del axis. Va a pasar por el borde inferior de este músculo, que es el oblicuo inferior, va a pasar por su cara superficial y va a ascender, ¿sí? Penetrando entre los músculos esplenio y semiespinosos de la región de la nuca para terminar a nivel de lo que es la piel de la región occipital o región de la nuca. Hay un importante reparo anatomoquirúrgico o clínico, anatomoclínico, sí, que es el triángulo suboccipital. Este triángulo suboccipital, que tiene una base lateral y superior, un vértice medial e inferior, que está delimitado por el borde inferior ¿sí? Del recto mayor, el borde medial del oblicuo superior y el borde superior del oblicuo menor, va a permitirnos a nosotros poder localizar ¿sí? Ambas ramas dorsales. Mientras que la rama dorsal del primer nervio cervical sí se encuentra profundo a este triángulo, justo por dentro de esta arteria, que es la arteria vertebral, el ramo dorsal del segundo nervio cervical va a pasar superficial a este triángulo. Es decir, que no va a ser contenido del triángulo, pero sí va a pasar superficial a este. La compresión de cualquiera de estos dos nervios lo que va a traer ¿sí? Son lo que se denominan migrañas occipitales, es decir, fuertes dolores de cabeza ¿sí? Por contractura muscular a nivel de la región occipital, la región de la nuca. Acá lo podemos observar en un preparado anatómico, vemos ¿sí? El recto mayor, el oblicuo superior, el oblicuo inferior con la rama dorsal de C2 y la rama dorsal de C1 relacionado con esta arteria que es la arteria vertebral. ¿sí? Acá podemos ver los límites de este triángulo suboccipital. A mayor detalle, vemos como C1, o sea, la rama dorsal de C1, o también llamado nervio suboccipital, es contenido propio del triángulo, mientras que en la rama dorsal de C2 pasa superficial a dicho triángulo. Muy bien, entonces de esta manera
¿sí? Nos quedan descriptos, ¿sí? Las ramas dorsales de los nervios espinales, donde lo que tenemos, lo que más nos importan a nosotros son las ramas dorsales de C1 y de C2. Ahora volvemos o retomamos con la otra rama terminal del nervio espinal, que es la rama anterior o ventral, que habíamos mencionado que los ramos anteriores de los nervios espinales se van a unir para formar plexos. Van a formar plexos a nivel cervical, a nivel de lo que es el miembro superior, a nivel sacro, a nivel coxígeo, pero no formarán plexos a nivel torácico. A nivel torácico, donde vamos a encontrar los nervios intercostales, estos se mantienen individuales, es decir, no forman plexos. Ahora vamos a hablar, ¿sí?, sobre plexo cervical, que están formados por las ramas ventrales o anteriores de los nervios espinales cervicales. Antes que nada, vamos a definir el concepto de lo que es un plexo. Un plexo es una red de fibras nerviosas formadas por divisiones y uniones de varios ramos o filetes nerviosos provenientes de los ramos ventrales o anteriores de los nervios espinales. Recordemos que estos ramos ventrales o anteriores son los nervios terminales de los nervios espinales, las ramas terminales de los nervios espinales. A su vez, estas ramas ventrales o estas ramas anteriores se van a ubicar profundas con respecto a un músculo, ¿sí?, a un músculo lateral del cuello que habíamos visto en las primeras clases de miología, que es el músculo escaleno anterior. Y va a dar tanto ramos superficiales y ramos profundos. Acá vemos un plexo cervical del lado izquierdo, es una vista lateral, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, el plano de los músculos escalenos, el plano de los músculos infraoideos. Vamos a tener clavícula, primera costilla, segunda costilla, y acá podemos, ¿sí?, ver el escaleno anterior. Muy bien, acá podemos ver en esta imagen, ¿sí?, un plexo cervical del lado izquierdo, una vista anterior, ¿sí? Entonces, el plexo cervical va a estar formado por los primeros 4 nervios cervicales, por las primeras 4 raíces anteriores o ventrales de los primeros 4 nervios cervicales. Es decir, C1, C2, C3, C4. Hacia abajo y en color gris vamos a poder ver el plexo braquial, que es para el miembro superior. Sus ramas anteriores, ¿sí?, al unirse van a formar 3 arcadas. Estas arcadas, ¿sí?, van a formar 1, 2, 3 arcadas. Estas arcadas que se ubican por delante de las apófisis transversas entre los músculos intertransversos, ¿sí?, las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Las ramas ventrales se van a ubicar, como habíamos mencionado anteriormente, profundas al músculo escaleno anterior y dará ramas superficiales y va a dar ramos profundos. Dentro de las ramas superficiales, ¿sí?, se va a formar lo que nosotros llamamos plexo cervical superficial, que va a estar formado básicamente por 5 nervios, que van a emerger del borde posterior, ¿sí?, del músculo esternocleidomastoideo, del tercio superior, del borde posterior, van a perforar la fascia cervical superficial para alcanzar los diferentes niveles de inervación. Dentro de estas ramas, ¿sí?, de estas ramas superficiales que van a conformar el plexo cervical superficial, vamos a encontrar la rama cervical transversa, el nervio auricular magno, el nervio occipital menor, el nervio supraclavicular y el nervio supraacromial. Dentro de los ramos profundos vamos a encontrar ramos ascendentes, ramos mediales, ramos laterales, el asa cervical
y el nervio frénico. Entonces, recapitulamos. Plexo cervical formado por la raíz anterior de los primeros 4 nervios cervicales, C1, C2, C3, C4, que se van a unir formando 3 asas, ¿sí? Y van a dar ramos superficiales y ramos profundos. Los ramos superficiales conformarán el plexo cervical superficial y dentro de este plexo cervical superficial vamos a tener estos 5 nervios, los que mencionamos recién: rama cervical transversa, nervio auricular magno, nervio occipital menor, nervio supraclavicular, nervio supraacromial. Y dentro de los ramos profundos o plexo cervical profundo, ramos ascendentes, mediales, laterales, el asa cervical y el nervio frénico. Lo que a nosotros más nos va a importar sobre todo es reconocer la formación del asa cervical, o el también llamado por los clásicos asa del hipogloso, y el nervio frénico. Muy bien, acá vamos a poder ver un esquema de la región lateral del cuello en donde podemos identificar las ramas del plexo cervical superficial, ¿sí? Cómo nacen a nivel del borde posterior de este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Y cómo se van a relacionar con la fascia cervical superficial. Eliminamos, ¿sí? Parte de lo que es la fascia cervical superficial, ¿sí? Y podemos ver, ¿sí? Cómo emergen las diferentes ramas del plexo cervical superficial. Y vamos a describir cada una de ellas. Vamos a tener la rama cervical transversa, ¿sí? Esta rama cervical transversa, que es la que estamos mostrando con el puntero, nace del ramo anterior del tercer nervio cervical. Va a cruzar la cara superficial del músculo esternocleidomastoideo, apoyado siempre sobre la fascia cervical superficial, y va a dar ramos ascendentes y ramos descendentes. Los ramos ascendentes son los que van a ir a la región infraioidea y a región supraioidea. En este punto encontramos el ioides, lo que está por arriba hablamos de región supraioidea, lo que encontramos por abajo es la región infraioidea. Muchas veces dentro de estos filetes ascendentes tenemos un filete ascendente y anterior, que es un filete que es bastante poco común y es un filete aberrante que puede presentar anastomosis con el filete nervioso que sale en este punto, que es el nervio mentoniano, ¿sí? Ambos de naturaleza sensitiva. Entonces muchas veces puede ocurrir, no en la totalidad, no es algo de rutina, no es algo que siempre ocurre, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un tratamiento de conducto en un premolar, ¿sí? Por más de que demos troncular, por más que demos anestesia infiltrativa, si presenta esta anastomosis entre la rama cervical transversa y el nervio mentoniano, la anestesia nunca se va a poder terminar de dar, ¿sí? O sea, si el paciente va a sentir molestias, ya sea durante el tratamiento de conducto o una extracción dentaria, ¿sí? Va a tener mayor sensibilidad. Porque nosotros, por más de que hagamos todas maniobras intraorales, ya sea que demos anestesia adentro del diente, en la articulación del diente, troncular, en el tronco del alveolar inferior o infiltrativa directamente al mentoniano, al existir esta anastomosis nunca se va a terminar de completar. Entonces, muchas veces hay que recurrir a técnicas extraorales como el bloqueo del plexo cervical superficial, buscando entonces este punto de referencia, ¿sí? Que es el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿sí? En su tercio superior. Siempre se hace una pequeña anestesia percutánea porque es bastante superficial, si pues estamos, miren, sobre la fascia cervical superficial, con lidocaína sin vasoconstrictores para no producir la necrosis cutánea, ¿sí? Obviamente no solamente se le va a terminar de anestesiar la zona de los premolares o del molar, sino que también obviamente se le van a anestesiar el resto de las ramas. Hay que avisárselo al paciente antes para que no se asuste. Y también va a tener ramas descendentes para la región límite entre lo que es el cuello y el tórax. Luego vamos a tener el nervio auricular magno. Este nervio auricular magno, ¿sí? Va a tener un trayecto ascendente, ¿sí? Va a nacer del asa que se forma de la comunicación del segundo y el tercer nervio cervical. Asciende siguiendo entonces al esternocleidomastoideo, ¿sí? Y va a terminar a nivel de lo que es el pabellón auricular.
dando ramas sensitivas para lo que es la región parotidia y para lo que es la región auricular. Y que muchas veces puede presentar anastomosis o comunicaciones con un nervio importante de la región parotidia, que es el nervio facial. Luego vamos a tener otro nervio, que es el nervio occipital menor. Este nervio occipital menor nace también del asa que se forma entre el segundo y el tercer nervio cervical. Va a ser casi paralelo, cuasi paralelo, ¿sí?, a este auricular mayor, y va a ser posterior al nervio, auricular magno. Y termina en la piel de la región mastoidea y occipital, es decir, que va a ascender y dar ramos mastoideos y ramos occipitales. Luego vamos a tener ramos que son más bien descendentes, ¿sí? Vamos a tener ramos que son supraclaviculares, es decir, que se mantienen por encima, ¿sí?, de la clavícula, que nacen a nivel del cuarto nervio cervical, que van a ser profundos a un músculo que se encuentra superficial, la fase cervical superficial, que es el platisma, y se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante para alcanzar, ¿sí?, la zona de la clavícula, donde se va a terminar superficializándose y invadiendo la región del tórax. Luego vamos a tener los ramos supraacromiales. ¿Por qué supraacromiales? Recordemos que en la región del dorso, acá lo que vamos a tener es el acromion de la escápula. Entonces, como se encuentran por encima del acromion de la escápula, hablaremos de ramas supraacromiales. Estas ramas supraacromiales van a nacer del cuarto nervio cervical y van a terminar a nivel de lo que es la región deltoide. De esta manera nos quedan descritas las 5 ramas, ¿sí?, del plexo cervical superficial, ¿sí? Vamos a seguir viendo el esquema, vemos cómo sacamos la fase cervical superficial, vemos el esternocleidomastoideo, ¿sí?, vemos el trapecio y vemos en profundidad los músculos escalenos tapizados por la fase cervical media. Hacia abajo podemos ver el vientre posterior del músculo omoioideo, ¿sí?, cómo me divide la región supraclavicular en un triángulo superior y uno inferior, y cómo se relacionan estos nervios con estos elementos. Sacamos las fascias, vemos los músculos escalenos y vemos en el fondo el plexo braquial que habíamos mencionado en la filmina anterior, que se encontraba por debajo del plexo cervical, destinado al miembro superior. Eliminamos el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí?, y vemos, ¿sí?, lo que sería el plano de los músculos escalenos y lo que es el contenido de la región carotidia con la vena yugular interna, la carotidia interna, el nervio vago, que formando el eje vasculonervioso del cuello, y las diferentes ramas del plexo cervical superficial antes de emerger a la superficie. Esta es una vista, una vista frontal de esta región supraclavicular, ¿sí?, donde acá vemos el escaleno anterior, medio y posterior, vemos los hiatus interescalénicos, acá vemos, ¿sí?, el plexo braquial y más hacia arriba músculos del plexo cervical superficial. Y en mayor detalle. Muy bien, vamos a aprovechar, ¿sí?, este esquema que habíamos dicho que era una vista anterior del plexo cervical del lado izquierdo, en donde vamos a tener, ¿sí?, el nervio occipital menor, acá vemos, ¿sí?, el nervio auricular mayor, el nervio transverso del cuello, acá tenemos las ramas supraclaviculares, ¿sí?, que corresponden, como bien dijimos, a lo que es el plexo cervical superficial. Recordamos C1, C2, C3, C4, hacia abajo tenemos el plexo braquial. Dentro de lo que son las ramas profundas, habíamos dicho que estas ramas profundas se van a clasificar en ramos. Vamos a tener ramos que son ascendentes, ¿sí?, que son para los recto de la cabeza. Vamos a tener ramos que son mediales, ¿sí?, que van a ir hacia lo que sería la zona, ¿sí?, de el músculo largo de la cabeza y el cuello. Vamos a tener ramos laterales,
que se anastomosan con el nervio accesorio o espinal, ¿sí? Formando un asa que está destinada a la inervación del músculo esternocleidomastoideo y del trapecio. Y importante, vamos a tener el llamado, esto es muy importante a tener en cuenta, que es la llamada asa cervical o asa del nervio hipogloso. Esto que vemos en color gris es el nervio hipogloso, ¿sí? Que es el último par craneal. Esa asa cervical va a estar formada por el segundo y tercer nervio cervical, ¿sí? Segundo y tercer nervio cervical, ¿sí? Que van a unirse, se van a anastomosar y van a formar una rama descendente. Esta rama descendente se va a anastomosar básicamente con lo que es el nervio hipogloso, ¿sí? Y van a formar un asa de esta manera, que es el llamado entonces asa del hipogloso o asa cervical, que van a dar la inervación, ¿sí? A los músculos infraioideos, es decir, los que se encuentran por debajo del ioides, excepto al músculo tiroioideo, ¿sí? Que va a estar inervado por ramos directos del nervio hipogloso, no por el asa. Y por último, ¿sí? Vamos a encontrar dentro de las ramas profundas este nervio que es descendente, que es el llamado nervio frénico. Este nervio frénico, que es el nervio motor de un importante músculo, ¿sí? Que separa la cavidad abdominal de la caja torácica, que es el músculo diafragma, ¿sí? Que es un músculo que va a participar a su vez de la inspiración y expiración. Este nervio frénico va a nacer a la altura de C4 con contribuciones de C3 y de C5, ¿sí? Es decir, que a veces puede recibir algún ramillete en su formación del quinto, es decir, de C5, como podemos ver en este punto, ¿sí? Que por más de que C5 forme el plexo braquial, puede emitir un ramúsculo a este nervio frénico. Muchas veces de la contribución, ¿sí? De C5, a veces da lugar a un nervio accesorio, que es el llamado nervio frénico accesorio. ¿Pasa en todos los casos? No. Es algo que ocurre muy poco, en una tasa baja de casos, pero bueno, es importante que lo tengan en cuenta porque puede ocurrir. Entonces, nervio frénico nace de la unión nace de C4 con contribuciones de C3 y de C5, ¿sí? Acá podemos ver la contribución de C5. Nace sobre la porción superior del borde lateral del músculo escaleno anterior a nivel del borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? Estamos hablando de plena región cervical. Desciende, o sea, va a descender, tiene un trayecto descendente, oblicuo, ¿sí? Y pasa por delante del músculo escaleno anterior. Muy bien, en esta imagen podemos ver si lo que es región cervical, hacia arriba, hacia abajo vamos a tener región torácica, cartílago tiroides, ¿sí? Y vemos la relación del nervio frénico con este músculo que es el músculo escaleno anterior. Hacia arriba vemos esa anastomosis que habíamos mencionado del nervio accesorio para los músculos esternocleidomastoideo y para el trapecio. Entonces este nervio frénico va a descender oblicuamente hacia abajo por plena región cervical, ¿sí? Relacionándose fundamentalmente con este músculo que es el músculo escaleno anterior. Sus relaciones no van a ser iguales en el lado derecho como en el lado izquierdo. En el lado derecho pasa por la segunda porción de la arteria subclavia, ¿sí? Acá vamos a tener arteria subclavia, ¿sí? Esta es justo del lado izquierdo. Entonces va a pasar por lo que es la segunda porción, que es la retroescalénica. Mientras que del lado izquierdo, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Pasa por su primera porción, es decir, preescalénica. Como recordarán cuando vieron si arteria subclavia se dividía en 3 porciones de acuerdo a su relación con el músculo escaleno anterior. Entonces, del lado derecho pasa por detrás del escaleno anterior
en la porción retroescalénica de la arteria subclavia y del lado izquierdo pasará en la porción preescalénica de esta arteria. Va a tener fibras motoras, fibras sensitivas y fibras simpáticas. Las fibras motoras son las que, como bien dijimos, se iban a dirigir hacia un músculo que iba a ser el músculo diafragma. Las fibras sensitivas son las que se van a dirigir hacia la pleura mediastínica y hacia lo que es el pericardio. Mientras que las fibras somáticas llegan, ¿sí?, al nervio frénico proveniente de los ganglios cervicales, ¿sí?, los ganglios cervicales de origen simpático, de naturaleza simpática. Una vez, ¿sí?, que atraviesan esta arteria subclavia, ya sea por su primera o su segunda porción, tanto la derecha como la izquierda van a pasar, ¿sí?, por delante de una arteria, que es la arteria torácica, de una arteria descendente, que es la arteria torácica interna, para poder ingresar, o sea, acompañada a la región del tórax. Nosotros acá tenemos la clavícula, está resecada para que podamos ver el interior. Esta es la primera costilla, entonces lo que está por arriba de la clavícula es región cervical, lo que está por debajo es región torácica. Entonces el nervio frénico, acompañado de esta pequeña arteria, que es la torácica interna, ¿sí?, que es rama de la arteria subclavia, ingresa así a lo que es la región del tórax. En el tórax va a... Entonces, una vez que atraviesa, ¿sí?, que pasa por debajo de la clavícula en conjunto con la arteria torácica interna, ingresa a esta región que es la región del tórax. Donde esto es anterior, porque miren, podemos ver el esternón, esto es posterior porque vemos las vértebras, en este caso estamos a un corte horizontal o transversal que pasa a la altura de T4, ¿sí? Y acá podemos ver, acá lateralmente, vemos el húmero y en la región posterior podemos ver la escápula. A nivel de la línea media, para poder ubicarnos, tenemos esófago, tenemos la tráquea y acá tenemos el arco de la aorta y lateralmente tendremos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y vamos a encontrar al nervio frénico, tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo, ¿sí? Lado derecho como el del lado izquierdo, lo vamos a encontrar en el mediastino superior y medio, para terminar finalmente a nivel del diafragma. En este punto, tanto el trayecto como sus relaciones son diferentes tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El nervio frénico del lado izquierdo es más anterior con respecto al del lado derecho y se encuentra desplazado hacia adelante y afuera por lo que es la punta del corazón, alcanzando el diafragma por delante del foliolo anterior. El foliolo anterior es una región de la cúpula del diafragma. El nervio frénico derecho va a alcanzar el diafragma a nivel del centro tendinoso lateral a la vena cava inferior. Entonces, a nivel de T4, acá podemos ver nervio frénico del lado izquierdo, nervio frénico del lado derecho, ¿sí? Uno y otro, a nivel de T4. Pasamos, ¿sí?, a nivel de L4, ¿sí?, es decir, a nivel de lo que es la cúpula pleural, vemos el diafragma desde arriba, ¿sí?, donde vamos a tener el centro tendinoso y acá tenemos el nervio frénico del lado derecho, como vemos, ¿sí?, que está lateral a la vena cava inferior, y vemos el nervio frénico del lado izquierdo, ¿sí?, sí, que está más anterior y que va a ir hacia lo que es la zona del foliolo anterior. Y lo que vemos en color blanquecino, ¿sí?, corresponde al centro tendinoso. Hacia atrás vemos, ¿sí?, el esófago, la aorta, cuerpo vertebral y los músculos del dorso. Y hacia adelante, ¿sí?, vemos la porción más anterior de la caja del tórax. Vemos, ¿sí?, un corte transversal que pasa por la vértebra lumbar número 4 y vemos una vista inferior, ¿sí?, del diafragma, donde podemos ver, ¿sí?, las ramas diafragmáticas del nervio espinal de un lado y del otro. De un lado y del otro. Junto con los vasos a nivel de lo que es el tórax, o sea, esto es hasta donde llega, ¿sí?, llega hasta el diafragma. A nivel de lo que es la caja torácica, ¿sí?, junto con los vasos pericardiofrénicos forman lo que se denomina el eje vasculonervioso del tórax.
Así como en la región cervical nosotros tenemos el eje vasculonervioso del cuello, que iba a estar formado por la carótida primitiva, la vena yugular interna, y por el nervio vago, que se encuentra en el ángulo diedro entre ambos vasos. Bueno, en el tórax está el nervio frénico en su primera porción de su recorrido torácico, que junto con los vasos pericardiofrénicos conforman el eje vasculonervioso del tórax. Acá podemos ver pulmón del lado derecho, pulmón del lado izquierdo, corazón, grandes vasos. Nervio frénico del lado izquierdo, nervio frénico del lado derecho. Eliminamos los pulmones para poder ver en mayor detalle ¿sí? a los nervios frénicos, ya sea del lado derecho como el del lado izquierdo. Y como junto con estos vasos dijimos que formaban ¿sí? este eje vasculonervioso. El nervio frénico del lado derecho, como el del lado izquierdo, a nivel del tórax, tampoco van a tener relaciones iguales, sino que se van a relacionar con diferentes elementos. El nervio frénico del lado derecho se va a encontrar lateral, es decir, hacia afuera con respecto a lo que es la vena cava superior, que es la que tendríamos que tener dibujada en este sector, que está así, está resecada para poder ver en mayor detalle el interior de la caja torácica. Va a estar en la cara relacionada ¿sí? con la cara lateral del pericardio, que va a recubrir a lo que es la aurícula derecha. ¿Vemos? Nervio frénico, aurícula derecha, es decir, se va a relacionar con el pericardio, es decir, con la bolsa fibrosa que cubre al corazón. Va a estar relacionándose también con la vena pulmonar superior derecha, con el lóbulo superior y medio del pulmón, del lado derecho, y va a encontrarse hacia afuera, es decir, lateral, con respecto a la vena cava inferior. Por el lado izquierdo, el nervio frénico, en contraparte, se va a encontrar en la porción más superior, ¿sí? Se va a encontrar por delante y por fuera de lo que es la arteria carótida común del lado izquierdo, ¿sí? Junto con la arteria pulmonar y con el nervio vago, ¿sí? Forman una especie de triángulo, ¿sí? A este punto, que es el llamado triángulo subpleural, en cuyo fondo se va a esconder un ligamento que es el ligamento arterioso y el origen del nervio recurrente izquierdo. Nervio recurrente izquierdo que es de suma importancia porque es el que va a permitir la inervación de los músculos de la laringe que se encuentran en la profundidad de las cuerdas vocales verdaderas. Va a pasar ¿sí? básicamente por delante de la raíz pulmonar, o sea, raíz pulmonar es lo mismo que arteria pulmonar, ¿sí? Pasa por delante y se apoya sobre el pericardio que tapiza el ventrículo izquierdo, ¿sí? Pasa por atrás de la punta del corazón, ese es el ápex del corazón, pasa justo por unos 2 centímetros por detrás del ápex del corazón y así es que alcanza este músculo que es el músculo diafragma, dando en su recorrido un ramo pericardíaco destinado a la cara anterior del pericardio, que en este caso la cara anterior del pericardio está resecada. Muy bien, acá vemos una vista lateral de la caja del tórax del lado izquierdo y del lado derecho. Y podemos observar el nervio frénico del lado derecho y el nervio frénico del lado izquierdo y sus relaciones, como bien mencionamos anteriormente. Muy bien, hasta acá llegamos. Espero que hayan entendido la clase. Cualquier cosa estamos a su disposición mediante el foro del campus virtual. Les dejo acá la bibliografía sugerida para leer el tema y una bibliografía complementaria donde podrán buscar otras imágenes para complementar la bibliografía oficial. Desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte.